Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Oiga, Frank, buenas noches, qué bueno verlo, que no tenga que manejar para el trabajo. Sí, porque hoy estoy en otra ciudad, estoy en Atlanta. Me vine Ah, de está en vacaciones. Atlanta. Sí, vine a visitar a mi hija de vacaciones y estoy por acá. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Hay Sí, frío, calor? ¿Cómo está? oh, esto está helado, porque hoy cayó granizo y un poquito de nieve también. Sí, Este clima está loco. el clima está loco. Nosotros nos tocó un poquito de frío ya después que había empezado a hacer calor, pues Sí, no, allá, nos tocó allá en frío. Oklahoma está feo hoy también, con mucho frío. Estaba bajo 5 bajo cero hasta hoy, en la madrugada. Ok. Pero bueno, la despedida Pero del bueno, la invierno. despedida del invierno, así es. Ya nos Sí, espera calorcito. sí, señor. Bienvenido. Así. Gracias, María. Bueno, buenas noches a todos. Le damos la bienvenida oficialmente a la clase del día de hoy. Vamos a poner por acá. Y me alegro muchísimo que estén aquí. Espero que hayan tenido un fin de semana súper exitoso. Y me arreglo unos pelos aquí que me veo medio raros, pero pues, aquí estoy. Un fin de semana súper exitoso, un fin de semana bonito, lleno de cosas buenas y que al mismo tiempo hayan podido reflexionar en lo que tuvimos como contenido en la clase del jueves. Espero que lo que vimos el jueves le haya hecho sentido y de perdido, aunque hayan estado muy ocupados durante todo el fin de semana, también haya habido una vocecita detrás aquí de su cabeza diciéndoles, ok, tengo que mejorar algunas cosas, sé lo que le está afectando a mi negocio, sé, ahora tengo una mejor idea de lo que no estoy haciendo bien. Y espero que ese haya sido el caso, que a pesar de que hayas tenido un fin de semana agradable, en familia, haciendo las cosas que te gustan, no hayas olvidado que cuando regresamos al lunes, eres ese empresario que quiere ser exitoso y que tiene que ocuparse de lo que le importa a su negocio, como la contabilidad, la preparación de impuestos, una estrategia fiscal que tenga sentido y muchas cosas así como las que estuvimos viendo en la clase del jueves. Yo les dejé una tarea el jueves. Algunos me contestaron la tarea. Algunos me pusieron cosas muy interesantes en lo que me dijeron. Sin embargo, yo quiero ser transparente y 100% honesta con ustedes. No todos me mandaron la tarea. Y eso para mí me da mucha información de las personas con las que yo estoy trabajando aquí en estos momentos. Porque yo recibí la tarea de algunos, pero la verdad yo esperaba recibir más tareas, porque yo les dejé el enlace de la clase, se suponía que iban a verlo y se suponía que iban a mandarme a decir, ¿sabes qué? Agarré el statement del banco, y marqué en verde las cosas que eran del negocio, marqué en rojo las que no eran del negocio y ¿sabes qué? Este fue el resultado. Tenía 50 transacciones del negocio y otras 20 que no eran del negocio. Tenía, o al revés. Tenía solamente 5 transacciones que me equivoqué con la tarjeta, pero no eran del negocio, pero inmediatamente lo resolví porque ahora me di cuenta, lo identifiqué. Era lo que yo esperaba que pasara con la tarea. Por eso, en la mañana de hoy, cuando yo les mandé la cápsula educativa del día de hoy, yo quise abordar el tema de qué tanto te importa la contabilidad y por qué siempre la dejas de último. Porque lo que me demostró a mí la tarea, más allá de no recibir el mensaje de que se habían hecho la tarea o no, es que la contabilidad, o sea, eso solamente me dio a mí la confirmación de lo que yo como contadora o preparadora de impuestos veo con mucha frecuencia. La contabilidad es algo que se queda de último. Todos pensamos que la contabilidad se hace una vez al año. Todos pensamos que la contabilidad es algo que se puede dejar para después. Si no hice la contabilidad esta semana, no importa, la hago la semana siguiente. Y si ya llevo 3 meses sin hacerlo, no importa, entonces en algún momento me pongo al día. Y probablemente yo me esté poniendo al día el día 25 de diciembre y eso es imposible porque pues la mayoría está de fiesta, así que probablemente no se estén poniendo al día precisamente ese día. A lo que voy con esto es que la contabilidad a los empresarios y emprendedores no es algo a lo que le damos prioridad.
es algo lo que dejamos para después, es algo que postergamos la mayoría de las veces y por eso siempre nos sentimos presionados con el IRS, los impuestos, qué tanto tengo que pagar, multas, penalidades, tengo problemas de flujo de efectivo. Todo eso viene porque la contabilidad se queda de último. Pero bueno. Ya, o sea, no es regaño, chicos, no, en realidad no es regaño, es que quiero que reflexionen y concienticen en que si hoy en día a ti te está pasando que tienes algunos problemas con tu contabilidad, si a ti te está sucediendo que la contabilidad no te hace mucho sentido. Si te está sucediendo que no tienes dinero disponible cuando quieres tomar decisiones financieras, si te está sucediendo que tienes que dejar de comprar o de invertir en cosas que le hacen falta a tu negocio, porque no hay un flujo constante de efectivo, si te está pasando que te llegó una carta del IRS y tienes deudas y estás acumulando penalidades, eso se debe a un hábito y es dejar la contabilidad para después. ¿Eh? Entonces, más allá de eso, sí me gustaría revisar con ustedes si alguno de los que está aquí sí hizo la tarea, aunque no la haya mandado. Me gustaría saber qué pensó y si no la hizo en papel, pero es consciente de que ha estado utilizando la cuenta del negocio para lo personal y viceversa. Me gustaría escuchar su opinión. Me gustaría que viniera a la cámara y me contara qué fue lo que pensó y pasó por su cabeza después de haber visto la clase de la semana pasada, el jueves. ¿Quién es el voluntario y valiente que viene a la cámara a contarme qué pasó por su cabeza, cómo se sintió y cómo ha estado manejando su contabilidad, sus números y qué planes tiene después de haber estado en la clase pasada? ¿Dónde están? Creo que me dejaron sola. Hola, Hola, ¿cómo estás, Sol Ángel? Bienvenida y bien, gracias por ser la muchas valiente. gracias. No valiente, sino más bien esto me hizo tener una reflexión bastante importante porque sé lo desordenadita, no tanto, pero sí un poco, con respecto a lo que es la parte contable. Me generó esa inquietud o ese sentido como de pertenencia de más ser responsable en la parte de llevar la contabilidad bien organizada, en perder ese miedo o quitar esa perecita que a ratos nos da de estar como controlando o monitoreando los gastos, las entradas, etcétera. Y realmente sí reflexioné que tengo que estar más juiciosa y ser más responsable. Qué bueno. En este Muchísimas sentido. gracias por compartirnos su momento de reflexión. Eh, Como les Hice la digo, tarea, la oh, hice en hizo la papel, pero tarea. la hice, Ok. Qué bueno, qué pero en bueno. papel. Cuando vio la Ujú. tarea, ¿qué resultado le arrojó la tarea? ¿Qué vio cuando se puso a hacer la tarea? Porque es que todo es un ejercicio mental, ¿no? Más que todo es que cuando uno se sienta y se pone a hacerlo, algo pasa en el cerebro, se genera una reacción en la que uno empieza a pensar y ver otras perspectivas. ¿Qué sintió mientras hacía la tarea? Pues que estaba teniendo unos gastos que no, que estaban siendo como más rojo, más, más gásticos por ahí de forma, esos gastos que son en algún momento personal, digamos, hay un almuerzo porque tuve que atender un cumpleaños, por ejemplo, entonces gasté algunas cosas que iba a llevar y bueno, me minimiza mis ganancias, de verdad. O sea, estuve mal ahí. Mm, Me arrojó también, bueno, muchos rojitos y los gastos operativos de lo que es en verde, los tuve menos, ok. no estuve como pendiente de tener gastos operativos, de invertir en mejorar.
Ok. el Le negocio. puedo preguntar, ¿su compañía está registrada como un DBA o una LLC? LLC. Tiene una LLC. Ok. Entonces, pero no hay esa separación, ¿verdad? Está como que No si estoy, necesito de aquí el dinero, pues aquí lo agarro y está lo bien agarro porque es y su compañía, pero el punto es cómo se paga a sí mismo y dónde está el límite de qué tanto me puedo pagar, qué sí puedo usar, qué no y qué le beneficia al negocio, el ¿verdad? beneficio. Ujú. Sí, Gracias, gracias por sí, compartirnos. así es. Fíjense que yo tuve un mentor que decía que el bebé tiene que comer primero. Los que aquí son padres saben qué se siente, ¿no? Cuando el niño tiene hambre, la verdad, ni siquiera uno se puede sentar tranquilo a comer, porque el niño tiene hambre y punto, ¿no? Hay que alimentarlo. Aparte, si hubiera escasez y si usted estuviera en una situación en la que usted tristemente no tuviera para comer, usted o el niño probablemente haya escuchado historias de padres que se quedan sin comer para darle de comer al niño, porque se entiende que el niño necesita más nutrientes que probablemente yo pueda soportar un día más, pero el niño sí se va a morir de hambre, más si es un bebé. Entonces, este mentor, él utilizaba esta analogía para demostrar cómo el negocio tiene que comer primero. ¿En qué sentido? El negocio tiene que alimentarse del negocio. Si el negocio produce dinero, si mis operaciones producen dinero, lo lógico es que el mismo negocio se vuelva a alimentar de ese dinero que produce. Claro, tiene que pagarle al dueño, porque es la idea, ¿no? Si yo tengo un negocio, no es para que todo el dinero se quede en el negocio. La idea mía es que yo pueda beneficiarme del dinero que el negocio produce. Pero muchos emprendedores, ¿qué hacen? Se ganan $100 en el negocio y se gastan 99 en su vida personal. ¿Cuánto le queda al negocio? $1. Vuelvo a generar, ahora genero, me fue bien, $500 en el negocio y me pasé 400 a mi vida personal. Sin tener en cuenta que el negocio también, para poder crecer, necesita un flujo de efectivo y necesita tener herramientas para poder operar el negocio y que no todo el dinero que entra en el negocio yo lo puedo usar. ¿Ve? Entonces esa es la idea. Así que cuando vayan a utilizar su tarjeta de negocio para gastos personales, recuerden que el bebé tiene que comer primero. Y ahora sí, sin más preámbulo, pasamos a la clase de hoy, pues voy a compartir pantalla. Y recuerden que vamos a estar participando en la clase, voy a estar haciendo preguntas, van a venir a la cámara, porque la idea es que esto sea interactivo. ¿Por qué razón? Porque si solamente me escuchan, cuando se acabe la clase de hoy ya no se van a acordar que les dije. Pero si vienen y participan, si hacen los ejercicios, las posibilidades de que se queden con la información son mucho más grandes, ¿no? Entonces, la idea aquí es participar, es hacer ejercicios, es estar envuelto para poder beneficiarte al máximo de la clase. ¿Ok? Bueno, vamos allá. Comparto pantalla y seguimos. Me confirman si se ve la pantalla. Ok, bueno, vamos entonces. El error estructural. En la clase anterior habíamos hablado de problemas, ¿verdad? Era puro problema que habíamos estado mencionando. Era esto de, ¿saben qué? Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no estamos mirando el flujo de efectivo. Tenemos un problema porque no estamos guardando dinero para impuestos. Tenemos un problema porque no nos estamos poniendo a chequear la contabilidad constantemente. Tenemos un problema porque no estamos llevando un control financiero. Esa era la idea de la clase pasada, que entendiéramos y que le pusiéramos nombre a los problemas. Porque si yo no sé dónde está el problema, si yo no sé cómo se llama, si yo no sé lo que me duele, ¿cómo yo lo voy a resolver? Vamos a imaginarnos que va al doctor y que usted le dice al doctor, doctor, me duele todo. Y sí hay veces en la vida que a uno le duele todo, ¿no? Uno no sabe específicamente qué le duele, pero en esos momentos créame que al doctor se le va a hacer muy difícil hacerle un diagnóstico. Usted llega al doctor y le dice, doctor, me duele todo. Y el doctor dice, pero, o sea, la cabeza, no, es que me duele todo. En los brazos, todo. O sea, las piernas, no, me duele todo.
No sé lo que me duele porque me duele todo. Entonces, en la clase pasada lo que nosotros hicimos es identificar qué es lo que nos duele, porque aunque nosotros sintamos que nos duele todo, hay ciertos problemas que están ocasionando el que me duela todo. Pero el que me duele todo es solamente como un síntoma, ¿no? No es la causa real. Puede ser que me duela todo porque tenga, digamos, el flu. Cuando tienes el flu te duele todo, porque a lo mejor todo tu cuerpo te duele y tú no puedes señalar una parte del cuerpo que te duela, pero ahora te hicieron una prueba, el doctor te vio y te dice, es que tienes el flu. Entonces funciona exactamente igual aquí. A lo mejor me duele todo, a lo mejor yo siento que todo está mal en mi negocio, pero tengo que saber por qué. Y eso fue precisamente lo que pasó en la clase pasada. En la clase pasada nos dedicamos a ver que aunque sintamos que nos duele todo, que aunque sintamos que tenemos un problema global, ese problema que se está haciendo grande está siendo ocasionado por ciertos hábitos que yo tengo. Habíamos analizado cuatro de ellos, habíamos visto que es no tener una estructura, que es no sentarme a organizar mis cuentas de perdido una vez a la semana, que es no separar suficiente para impuestos, que es no preocuparme por tener un flujo de efectivo constante. Entonces, ya vemos y logramos identificar, y para eso servía la clase, la tarea que tenía la semana pasada. La tarea de la semana pasada servía para que ahora, más allá de lo que yo les dije, ustedes pudieran comprobar en su propia vida, como le pasó a Sol Ángel, pudieran comprobar dónde les duele. Ahora el doctor te dice, bueno, vamos a empezar, porque no sabemos lo que tienes, hay que hacerte unos análisis. Dependiendo de los parámetros que salgan en esos análisis, vamos a empezar a hacer un diagnóstico, porque a veces todo es tan sencillo como decirte que tienes el flu, pero a veces hay que ir más profundo. ¿Cuántas veces uno no ha ido al médico, no sabe lo que tiene y el doctor tampoco, ¿no? Pero el doctor empieza a hacerte análisis y él llega a la conclusión de que, ok, espérate. Es que te duele la espalda. Sí, te diste un golpe en la espalda. No. Ah, espérate. Vamos a hacerte un análisis de orina. Probablemente son los riñones. Efectivo. Se hace el análisis de orina y cierran los riñones. Y a usted le dolía la espalda. Pensaba que no se podía mover porque se había fracturado una vértebra, pero no era eso. Eran los riñones. Funciona igualito aquí. Funciona como un diagnóstico. Ya pudimos, o sea, si usted hacía la tarea o sea, no la dejen en el aire. Si todavía no has hecho la tarea, regrésate a la hoja número 1 y vuelve a hacer la tarea, porque esa tarea iba a servir precisamente para que tú te sentaras y empezaras a identificar dónde te duele más. Porque puede ser que lo que más te duela es que te llegue una carta de la IARES. Y eso duele diferente a que yo no haya hecho mi contabilidad por 6 meses. ¿Ves? O si tengo ahora una deuda que está acumulando intereses, definitivamente eso probablemente duele más que el que yo no haya hecho mi contabilidad por una semana. Entonces, depende del síntoma, probablemente también la causa y la gravedad de esa causa. Así que regresense a hacer la tarea para que puedan identificar en su negocio qué es específicamente lo que está fallando. Porque, como les dije el jueves, esta clase es general, porque yo no conozco a cada uno de ustedes. Pero el hecho de que ustedes mismos sí conocen cómo funciona su negocio y cómo está funcionando su negocio actualmente, eso sí me da a mí información de que en realidad dónde está el problema. Y ustedes tienen esa respuesta. Yo no. Yo te guío para que la encuentres y tú sales con la respuesta, ¿no? Bueno, pues esa es la idea. Entonces hoy vamos a hablar por qué el caos financiero en el peor de los casos, termina generando un riesgo fiscal y cómo nosotros podemos recuperar el control real de nuestro negocio. Por ejemplo, los síntomas de un crecimiento fracturado. Cuando el negocio empieza a fracturarse, cuando la estructura de nuestro negocio, las bases, los cimientos empiezan a fracturarse, se ven así. Y generalmente es por estas tres razones. Una, no hay una estructura correcta porque cada vez que yo tomo una decisión, yo la tomo basada en la intuición.
Yo la tomo basado en que me gustaría tener esto, me encantaría que mi negocio hiciera esto. O viene alguien y me ofrece algo que yo pienso que necesito y lo compro. Porque ¿sabes qué? Esto es lo mejor. La última Coca-Cola del desierto para mi negocio, ¿no? Entonces tomo decisiones basadas en, el corazón me dice que haga eso. O la otra opción de por qué a veces también se fractura es porque hay un riesgo invisible. ¿Cómo pasa el riesgo invisible? Recuerden que en la clase anterior habíamos hablado de que si yo no miro mi contabilidad, yo estoy generando un caos, yo estoy generando un riesgo, porque si yo no he hecho mi contabilidad en 6 meses, y en realidad yo no sé cuánto debo de impuestos, yo no sé probablemente qué tanto dinero he generado, yo tampoco sé qué tanto dinero he gastado, yo no sé si voy a tener una protección para pagar los impuestos que debo, o si en el mejor de los casos no debo en impuestos, tampoco sé en realidad si puedo, si tengo un flujo de efectivo, si mi negocio está preparado para las emergencias, si mi negocio en realidad está cumpliendo la función de protegerme y cuidarme. Ahora, el otro síntoma, pues es el caos financiero. Recuerden que también hablamos de mezclar las cuentas. También para eso sirve la tarea, porque si yo mezclo las cuentas, si yo mezclo mi cuenta personal con mi cuenta de negocio, si yo constantemente estoy haciendo ese, como la IARES le llama, el commingle, yo estoy generando un caos, porque el día de mañana, si pasa, me sucede que haya una auditoría, porque la IARES diga, ¿sabes qué? Me gustaría revisar la cuenta de esta persona. Y empiezan a ver y a pedir recibos y a que yo demuestre que todos los gastos que yo tengo en mi cuenta son solamente del negocio. Créanme que yo estoy en problemas si yo no he mantenido una separación financiera. Y así, poquito a poco empieza a suceder cuando las casas y los cimientos se empiezan a fracturar. Usted probablemente ha visto casas que se parten en dos. ¿Por qué? Porque los cimientos ya no están tan fuertes. A veces, a lo mejor ha visto apartamentos en los que mira la pared y la pared está fracturada. ¿Qué fue lo que se fracturó? ¿La pared? No, se fracturó la estructura. Y al estar fracturada la estructura, empieza a haber un problema, empieza a desnivelarse y probablemente se vaya a derrumbar. Y ya constituye, en lugar de constituir un beneficio, constituye un peligro para las personas que viven ahí. Lo mismo, entonces el negocio, en vez de ser un beneficio para usted, al final el negocio se ha convertido en un peligro para usted, porque usted probablemente está preso y no lo sabe. Ahora, el problema en cuando los cimientos ya se encuentran así, el problema del negocio no es técnico, no es de ventas y tampoco es del contador. Generalmente, cuando un negocio se encuentra en esta situación es porque lo que tiene es un problema de estructura. Ya ni siquiera la IARES es el peor de tus problemas. El peor de tus problemas es que has estado operando un negocio que te ha generado estrés, te ha generado frustración y que te pone en riesgo, en peligro todos los días. ¿Por qué? Porque hay un colapso cuando hay un vacío en estas tres áreas. ¿Y cuáles son estas áreas? Pues son la contabilidad, el flujo financiero y la estrategia fiscal. Entonces, ahora que sí voy a hacer una pausa porque tenemos por acá. Ok, ¿vieron el ejercicio que les compartí? Yo había compartido un PDF que era para la clase de hoy. Acá lo estoy buscando. El PDF para la clase de hoy. Entonces, si ya lo tienen, ¿quién tiene el PDF o necesitan que lo volvamos a enviar? Se le hace más fácil que se lo volvamos a enviar. Lo volvemos a compartir acá en el chat para los que no lo vieron. Ya está compartido. Ya lo puse otra vez. Voy a compartirles también la pantalla. Me saludó.
Denme un segundo. Denme un segundo y lo buscamos. Ok. Ya saben que cuando se trata del internet, pues todo se pone un poco lento. Pero aquí estamos. Voy a compartirle la pantalla y este es el ejercicio en el que quiero que reflexionemos porque este se relaciona con lo que estamos viendo a continuación. Y es este. El PDF se va a ver así. Y era acá, la revelación central de tres piezas. Y las tres piezas ya las puse en pantalla, pero bueno, voy a volver a la pantalla, pero para que tengan una idea cómo se ve el PDF, que vamos a estar haciendo estos ejercicios. Y aquí era completar la frase. Y si ya vieron la pantalla anterior, díganme si alguno recuerda cuál es la actividad que registra lo que ya pasó. Vamos a ver si saben, si la vieron rapidito. La, Contabilidad. la contabilidad, exactamente. La contabilidad. La contabilidad registra lo que ya pasó. Ahora les pregunto, ¿sirve de algo la contabilidad? ¿Sirve para algo la contabilidad? Sí, claro. Definitivamente. Claro que sirve. Uno no puede dejar a un lado la contabilidad, pero hay que tener en cuenta que la contabilidad es una herramienta para registrar el pasado. Y yo no puedo cambiar el pasado. Si yo ayer gasté $1,000 en mi negocio, en algo que yo no necesitaba, ya eso pasó. Si yo ayer decidí utilizar mi tarjeta personal para el negocio, o sea, mi tarjeta del negocio para una transacción personal, eso yo ya no lo puedo cambiar. Yo lo único que puedo hacer ahora es registrarla y que ojalá eso no me afecte a mí en el pago de impuestos. Porque una razón por la que le preguntaba ahorita a Sol Ángel si ella tiene una LLC es porque aquí los que ya tienen una LLC y declaran impuestos saben que la LLC, perdón, se declara en tu declaración personal cuando tú no la tienes con más nadie. Si tú tienes una partnership con alguien, pues eso va a la sociedad, se divide y todo eso. Bueno, pero sin entrar en detalle, la mayoría de los emprendedores que abren una LLC son single member LLC. Tienen su propio negocio y abren una LLC, ¿no? La mayoría hace eso. Yo decido abrir un negocio, tengo que registrarlo, voy a hago una LLC. Ahora, cuando se va a hacer la declaración de impuestos, yo hago un Schedule C, un anexo C. Cuando yo voy a hacer esta declaración, ahí yo voy a registrar el estado de ganancia y pérdida y yo voy a declarar ingreso basado en lo que quedó. ¿Qué pasa? Idealmente, si yo ingresé $50,000 al negocio en el año, y yo gasté 30,000 en gastos operativos, debería pagar impuestos de $20,000. El problema, y escuchen bien, es que lo que no está registrado aquí son las transacciones personales. Así que si yo voy a hacer una declaración de impuestos y aunque yo no tenga ni un centavo en la cuenta porque todo me lo gasté, pero si yo gasté 20,000 para el negocio, 20,000 en personales, yo no voy a pagar impuestos de 10,000. Yo voy a pagar impuestos de 30,000. Porque a la IRS no le importa lo que usted hizo con ese dinero. Si usted se lo pagó, el dinero del negocio, usted de todas maneras va a pagar impuestos de la ganancia neta. Yo sé que no es así como tan sencillo como 2 más 2 es 4, porque cuando se hacen declaraciones de impuestos se toman en consideración distintos factores, ¿verdad? Se toman en consideración si usted está casado, si tiene hijos, y más si es una declaración personal, la deducción estándar, todo lo que pudiera calificar se toma en cuenta y al final le da el monto total a pagar. Eso lo sé. Pero hablando de contabilidad básica, usted tuvo un ingreso,
tuvo gastos operativos y si el dinero que sobró usted lo utilizó para lo personal, como quiera, eso se va a tomar como un ingreso para usted. Por eso hay que ser tan cuidadoso en cómo uno realiza los gastos personales. Y es lo que nosotros a veces no entendemos o no nos ponemos a investigar. Pero chicos, como yo les digo a las personas con las que yo trabajo, la información del IRS es pública. Todos tenemos acceso a ella. No hay no hay manera de decir yo no sabía porque ellos han puesto la información para que todos la podamos leer. Entonces, como todos podemos leerla y como todos tenemos acceso a la información, en cierto sentido también todos nos hacemos culpables, o sea, responsables de la manera en que manejamos el dinero en nuestro negocio, porque es una información que todos tenemos. Ah, que probablemente usted no la entienda bien y el contador se la tenga que explicar. Sí, eso es cierto, pero al final la información está al alcance de todos. Ahora, ya hablamos de la contabilidad. ¿Cuál es el segundo punto aquí? O sea, el segundo factor que sostiene la estructura financiera de mi negocio. Alguien que me diga, el número dos. Yo sé que lo tienen en pantalla, pero díganmelo igual. Dice flujo financiero. El flujo financiero. ¿Qué significará el flujo financiero? ¿De qué están hablando de eso? ¿Cuál será el flujo financiero? ¿Dinero que hay en la cuenta? Dinero que hay en la cuenta. Es lo que le podemos llamar flujo de caja, le podemos llamar cash flow, pero es el dinero que entra y sale de la cuenta, ¿no? Son las entradas y las salidas. Los negocios deberían mantener un flujo constante de entradas y salidas, y eso es un pilar del negocio. Imagínense un negocio que no tenga dinero. Imagínense un negocio que todo el tiempo yo lo tenga que estar apoyando con un trabajo mío. Imagínese un negocio que todo el tiempo yo tenga que estar manteniendo. ¿Es un negocio? De hecho, cuando eso pasa, la IRS te retira la categoría de negocio y te convierte en un hobby y ya no calificas para las deducciones que aplican los negocios porque ahora es un hobby, ¿no? Pues si el negocio no da dinero y todo el tiempo tú tienes que estar manteniendo el negocio y aportándole al negocio, la verdad, el negocio deja de ser un negocio y se convierte en una pasión tuya, ¿no? Y pues si es tu pasión, pues ahí desarrollala, pero ya no te tenemos que dar ningún tipo de beneficio porque no eres un negocio real. Entonces, imagínense tener un negocio que todo el tiempo se esté consumiendo dinero, que todo el tiempo tengamos que estarle pagando y que en realidad el negocio no tenga vida propia, porque el negocio no logra retener el dinero que entra. Imagínense un negocio en el que usted gasta más de lo que usted ingresa. Imagínense un negocio en el que todos los días la cuenta amanece en negativo, que todos los días la cuenta amanece en cero. Imagínense un negocio en el que hay que pagar biles y no tengo cómo pagarlos, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando habla del flujo de efectivo, porque el flujo de efectivo es un pilar súper importante para el negocio, porque si yo no tengo un flujo de efectivo saludable, la estructura se tambalea, ya habíamos visto. La contabilidad sirve para registrar el pasado. El flujo de efectivo en realidad es el presente del negocio. El flujo de efectivo es lo que sostiene el negocio hoy. Con la contabilidad, ¿qué voy a hacer? Asegurarme de que todo esté detallado y bien registrado por si hay una revisión. Hablamos de revisión de la IRS, pero qué bonito fuera, ¿no? Que yo esté creciendo un negocio y lo quiera vender. Pero la persona que lo vaya a comprar me va a revisar los números. La persona que lo va a comprar va a querer hacer una auditoría de mis operaciones. La persona que lo va a comprar va a querer ver cómo mi negocio funciona, ¿no? Pero entonces, o si quiere una sociedad con alguien que se quiera asociar a su negocio va a querer saber también en qué se está metiendo. O usted quiere un préstamo y también van a querer revisar su contabilidad a ver si vale la pena que le puedan hacer el préstamo. Entonces, para eso sirve la contabilidad. Ahora, cuando estamos hablando del flujo de efectivo, estamos hablando de hoy. ¿Cuánto dinero tiene mi cuenta hoy? ¿Cuánto dinero tengo disponible en mi negocio hoy?
¿Cuánto dinero yo puedo proyectar que va a entrar mañana? ¿Cuánto dinero está entrando de aquí a 3 meses? Ese flujo de efectivo es a lo que se refiere, porque eso registra o sea, mantiene la estructura, porque ahora ya no solamente me estoy preocupando del pasado, también estoy actuando en el presente, o sea, tengo cubierta la contabilidad y al mismo tiempo tengo cubierto el hoy, ¿verdad? Ahora, la tercera parte de la estructura, y aquí se las vuelvo a compartir de nuevo. Ahora sí, ¿de qué estamos hablando acá? Número 3. Estamos hablando aquí de una estrategia fiscal. Estrategia. ¿Y la estrategia fiscal qué es lo que protege entonces? El pago de los impuestos, Y el futuro. el futuro y el control del pago que voy a hacer de los impuestos. Exactamente. Aquí estamos hablando de lo que va a pasar el año que viene cuando yo declare mis impuestos. Aquí estoy hablando de qué tan protegido yo me encuentro para las eventualidades. Aquí estamos hablando de si mi negocio puede soportar la inflación. Aquí estamos hablando de si mi negocio está tiene un buen estándar delante del IRS. Entonces, aquí estamos hablando de eso. ¿Qué tan protegido está mi negocio para mañana? Ahora sí, me gustaría que viniera alguno a la pantalla para que me cuente, ya que les doy las tres estructuras, la contabilidad, el flujo de efectivo y una estrategia fiscal que te proteja, ¿cómo pudieran aplicar? O sea, ¿cómo cambiaría su negocio si pudieran aplicar esas tres cosas? A ver, ¿a quién escucho por ahí? ¿Cómo cambiaría mi negocio si en la estructura, en los cimientos, en el fundamento de mi negocio, yo utilizo estos tres soportes? La contabilidad, el flujo de efectivo y una estrategia financiera y contable sólida. Y los que no quieran venir a la cámara, podemos escribir en el chat también. También está acá el chat para que puedan participar si no están en cámara por alguna razón, están trabajando. Sí. También pueden escribir en el chat. ¿Ok? Bueno, pues nadie se anota. Bueno, ya que nadie quiere venir conmigo acá a conversar conmigo un ratito, la idea acá, se la vuelvo a compartir para que la vean. Imagínense que estos son las tres patas de una silla, ¿no? Imagínense que estas son las tres patas de una silla. ¿Sí han visto esas sillas que tienen tres patas, ¿no? Tres puntos de apoyo. La idea aquí es que si esto funciona bien, el sistema es estable. No necesitamos cuatro patas. Con estas tres, el sistema se vuelve estable. Cuando nosotros logramos que tanto la contabilidad como el flujo financiero como la estrategia fiscal estén sólidas y apoyen el sistema, entonces nuestro negocio está protegido. ¿Por qué? Pues está protegido en el pasado porque obviamente tengo un registro detallado de mis operaciones. Está protegido en el presente porque el dinero entra y sale y el negocio se mueve. Y también está protegido en el futuro porque ahora yo tengo una estrategia fiscal que me permite pagar los impuestos que tengo que pagar, no pagar de más, nadie quiere pagar de más, no pagar menos para que la IRS no te ande buscando, pero también utilizar los beneficios que existen de tener una estrategia fiscal. ¿Quién ha escuchado aquí que los ricos no pagan impuestos? Porque eso yo lo he escuchado muchas veces. ¿Quién ha escuchado que los ricos decir que los ricos no pagan impuestos? ¿Qué opinión tienen de eso? Aquí como que estamos mudos todos hoy. Sí, se fueron. Dice María Roja que acaba de ver un reportaje. Cuéntanos, María, ¿qué estaba en el reportaje? ¿Pagan impuestos o no los ricos?
Porque No, eso es súper polémico, ¿no? En sí, Estados Unidos eso es un tema muy polémico. ¿Pagan o no pagan impuestos los ricos? sí, de hecho yo estaba viendo que dicen que no, se supone que deben de pagar, pero siempre tienen un buen asesor financiero donde le buscan los, ¿cómo le llaman? Como algo escondido, donde que ellos pueden como evadir am, con ciertas, no sé, estrategias, no sé no se me fue ahorita la onda, pero que les ayuda a que no paguen o paguen menos. Así es, mira, la evasión fiscal es un delito federal grave. Quien no se quiere meter en problemas con el IRS no anda evadiendo impuestos. Por eso no se trata de evadir impuestos. Pero cuando uno tiene una estrategia fiscal, pasa como acaba de decir María. Entonces, usas las ventajas fiscales que tienes, ¿no? Porque el IRS tiene reglas, tiene eh, beneficios que podemos utilizar todos si tenemos una estrategia adecuada, si tenemos todo en regla. Podemos utilizar los beneficios fiscales que nos ofrece el sistema tributario de los Estados Unidos. Ahora, la mayor parte del tiempo no puedo utilizar esos beneficios fiscales porque no estoy listo. La mayor parte del tiempo no lo puedo hacer porque no tengo una buena contabilidad. La mayor parte del tiempo no lo puedo hacer porque mi negocio no está generando dinero o la mayor parte del tiempo no lo puedo hacer porque no tengo ni idea de cómo hacerlo. Entonces, por eso les digo que vean la importancia. Quiero que se vayan de la clase de hoy entendiendo la importancia de estas tres cosas. Necesitamos todos tener la contabilidad al día. Necesitamos que el negocio genere dinero y que haya un flujo de efectivo constante. Y también necesitamos una estrategia fiscal que nos permita a nosotros estar protegidos. Dice María que le aplica todo. A todos nos aplica todo. Esto que yo estoy hablando ya no se trata de si yo soy bueno en la contabilidad o si yo sí sé porque pues yo me dedico a esto y el que es constructor pues no porque pues él lo que hace es casas, así que no tienen por qué saber de contabilidad. No, todo el que tiene un negocio actualmente en los Estados Unidos le aplica esto. Necesita esas tres cosas, necesita una estrategia fiscal, necesita una contabilidad al día y necesita un flujo de efectivo constante. Entonces ahí, cuando logramos establecer estas cosas, ahí es donde el negocio empieza a verse diferente. Ahí es donde todo empieza a tener sentido y ahí es donde, por eso cuando yo les digo, es que podrías estar pagando menos en impuestos, porque me ha tocado ver gente, me ha tocado ver personas que tienen unos negocios buenísimos, pero pagan una barbaridad en impuestos. Sin embargo, si hubieran utilizado las estrategias adecuadas, habrían pagado impuestos, sí, pero no habrían pagado tanto impuesto como están pagando y habrían podido utilizar su dinero en otra cosa. Porque no se trata de evadir impuestos, se trata de que quiero conservar mi dinero y quiero utilizarlo en mecanismos y vehículos que a mí me beneficien y que beneficien a mi negocio y que beneficien a mi familia. No quiero hacer dinero solamente para pagárselo al IRS. No quiero hacer dinero solamente para tener una deuda fiscal. ¿Sí entienden? Ese es el punto. Por eso en realidad nos aplica a todos. Por eso en realidad todos, si tenemos un negocio en los Estados Unidos, tenemos que estar velando por la contabilidad, el flujo de efectivo y una estrategia fiscal inteligente. Y escríbanme las tres cosas en el chat. Los que no quieren venir a la cámara, escríbanme en el chat las tres cosas que necesitamos para que el negocio sea exitoso. Aquí los estoy leyendo, porque quiero que se lo queden. Quiero que cuando salgan de aquí salgan repitiendo contabilidad, flujo de efectivo, estrategia fiscal. Contabilidad, flujo de efectivo, estrategia fiscal. O sea, que salgan de aquí repitiéndolo, escríbanlo en el espejo, las mujeres que se maquillan, los hombres pues en el retrovisor del carro un poquito más chiquito, tengan un papelito, pero a partir de hoy usted se va a ocupar de contabilidad, flujo de efectivo,
estrategia fiscal. Esas tres cosas lo van a acompañar. Si usted quiere ser un empresario exitoso, o sea, todos tenemos que vender, todos tenemos que esforzarnos por crecer un negocio, pero, pero no se trata solo de ventas, no se trata solo de ingresos, se trata de estrategia. Y no se puede dejar la estrategia a un lado porque estemos enfocados solamente en hacer dinero. Así que la verdad, todos necesitamos, y ya les digo, si van a recordar algo de la clase, que sea esto, que todos necesitamos contabilidad, un flujo de efectivo constante y una estrategia fiscal inteligente. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? Ujú. Ok, excelente, excelente. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Piensan que eso que les aplica, que se lo pueden aprender, que lo pueden practicar, que pueden ahora repetirlo y recitarlo como el mantra del negocio? Me levanto todos los días y digo, contabilidad, flujo de efectivo, estrategia. Contabilidad, flujo de efectivo, estrategia. Esas son las tres nuevas palabras en su vocabulario a partir de ahora. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con la presentación acá. Y aquí nos pone, por ejemplo, el caso de un negocio, un caso de estudio que es sobre la ilusión del éxito operativo. ¿Por qué ilusión? Porque vamos a suponer que hay una compañía, una agencia de marketing, es exitosa, tiene buenos ingresos, genera aproximadamente unos $35,000 al mes. Si usted, o sea, el sueño de todo el que empieza el negocio es generar el número mágico de $10,000 al mes. Usted cuando empieza su negocio, ¿cuánto quiere ganar? $10,000 al mes, porque en su mente a lo mejor hasta ahí llega, ¿no? Usted está empezando su negocio, apenas tiene su primer cliente y cosas así. Pero bueno, entonces si pensamos así, la verdad a esta agencia le está yendo muy bien, ¿no? Porque si están generando $35,000 al mes, la verdad tiene una aparente salud financiera, genera dinero. El problema aquí en el ejemplo que pones es que sin conexión entre el flujo y la estrategia empiezan a llegar facturas del IRS. Esto no es hipotético. Yo lo he visto muchas veces. He visto personas pagar $20,000 al año, he visto personas pagar $100,000 al año. ¿Por qué? Porque cuando los ingresos están bien, ¿qué hace el dueño? Generalmente se enfoca en las ventas. Oye, hay que vender, me está yendo bien, están llegando nuevos clientes, hay que tener nuevos clientes. Pero lo otro, la estructura, la estrategia, la voy dejando de lado. Y eso se empieza a acumular. Hasta que un día llega la carta que no queremos que nos llegue. ¿Sabes qué? Le debes dinero al IRS. ¿Sabes qué? Ahora se lo debes con penalidades. ¿Sabes qué? No declaraste impuestos por los pasados 3 años. ¿Sabes qué? Como no declaraste impuestos, ahora te queremos hacer una auditoría porque vemos que sí estás generando dinero, pero tú no has declarado impuestos. Entonces, empieza a generarse ese conflicto y cuando vienes a ver, eso es un golpe, porque nadie quiere que todo lo que ha trabajado y que todo lo que ha construido se eche a perder porque sencillamente la estructura colapse, ¿no? Ahora, ¿por qué viene el riesgo? Porque las decisiones incorrectas, ¿por qué? Empiezas a gastar dinero que le pertenece al gobierno. Porque si tú no sabes cuánto vas a pagar en impuestos y tú gastas dinero indiscriminadamente esperando que al final del año el contador lo ajuste, puede ser que tú estés utilizando dinero que no te corresponde. También el sobrepago. ¿Por qué? Porque muchas personas, como no tienen una estrategia sólida, pues entonces pagan más de lo que necesitan, pagan más de lo que les gustaría. ¿Por qué? Porque, no, se me fueron $20,000 en impuestos. Sí, pero ¿y tú cómo te pagabas a ti mismo? No, pues yo agarraba dinero todas las semanas del negocio y tenías, o sea, una estructura para eso, estabas en la nómina, ¿qué pasó? No, 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 yo solamente me pagaba y ya, y ahora debes $20,000 y te duele porque ahora eso sí ya no hay nada que hacer, los debes y punto, ¿no? O la subestimación fiscal, pensar que, ok, estoy vendiendo pero no estoy manteniendo un récord de que probablemente mi negocio este año está creciendo, porque también le ha pasado a muchos. Creemos que todos los problemas que tenemos es porque no vendo lo suficiente o porque mi negocio no está generando dinero, pero no es cierto. A veces sí tenemos dinero, a veces sí está entrando el dinero. El problema es que estoy subestimando esas ventas y estoy pensando que, ok, todavía estoy en ese rango en el que probablemente no pague tanto, aunque me fue muy bien este año en el negocio. Y el resultado final de todo esto, ¿cuál es?
Pues el estrés financiero, es la ansiedad. Porque ¿quién puede dormir tranquilo cuando sabe que su negocio no está funcionando bien? Cuando sabe que le está yendo bien, que tiene clientes, que tiene una responsabilidad con sus clientes, que los clientes llegan, que están contentos porque tiene un negocio operativo, pero que en cualquier momento, por un recibo que la IRS decida buscar, todo eso se puede desmoronar, todo eso se puede desaparecer. ¿Ve? Por eso es que crea tanta tensión. Ahora, ¿cuál es la ingeniería para prevenir el colapso? Si ya nosotros vimos lo primero, ya vimos lo primero, necesitábamos contabilidad. Si ya vimos que necesitamos un flujo de efectivo constante y si ya vimos que necesitamos una estructura financiera, entonces, ¿cuál sería la solución? Y básicamente se la estoy diciendo. Los tres Sí. puntos de los que estás hablando. Eso es lo que se necesita. Exactamente, exactamente. Si ya vimos que ahí es donde está el problema, pues ahí mismo se encuentra la solución, ¿verdad? Entonces, ahí está el problema, ahí está la solución. Entonces, acá en su tarea, en su cuaderno de trabajo, sigue esta idea, ¿no? De que ahora la integración del sistema, ¿dónde está? Imagínense, se lo decía, en el taburete de tres patas o aquí en un ecosistema sincronizado, ¿no? Digamos, la contabilidad me va a proporcionar que una base de datos, la necesito definitivamente porque es la prueba de que yo he estado operando mi negocio de la manera correcta. Ahí está en la contabilidad. Lo próximo que necesito, ¿qué es? Ya lo vimos, un flujo de efectivo, porque de ahí vive el negocio. Porque si el negocio no le entra dinero, no es negocio. Y si usted no tiene gastos operativos, tampoco es negocio, porque ¿cómo le va a entrar dinero sin que usted gaste nada? Ahí está ya, o sea, lavando dinero. Y lo otro, pues la estrategia, lo que anticipa el futuro y le protege su capital. Porque si usted tiene dinero, usted lo que busca en realidad es esa protección. Entonces aquí en esta lámina está que una estructura contable clara. ¿Qué quiero? Tener registros correctos, tener todo clasificado y una separación coherente. ¿Qué es la separación coherente? Pues las finanzas de mi negocio y las personales viven en universos diferentes. Mi tarjeta de negocio y mi tarjeta personal no se cruzan. Yo sé lo que me pago y me lo pago todas las semanas o cada 15 días, pero nunca, jamás utilizo la tarjeta del negocio para mis gastos personales, ni viceversa. Tampoco mantengo el negocio con mi dinero personal. Eso es una estructura contable clara. El pilar número dos, ¿cuál es? Una estructura financiera operativa. ¿Por qué? Porque aquí está el dinero. De esto se trata, de que necesito saber exactamente cuánto dinero tengo hoy. Necesito saber exactamente qué tanto dinero puede entrar mañana. También necesito revisar cómo está entrando y saliendo el negocio. Y también necesito separar el capital operativo del capital intocable. ¿Qué es el capital intocable? El fondo de emergencias, por ejemplo, o lo que yo utilizo para crecer el negocio, las inversiones que yo estoy planificando o una cuenta separada para la IRS, porque yo sé que voy a pagar impuestos, entonces yo estoy separando constantemente dinero para esa actividad, al pago de impuestos, el fondo de emergencia, las inversiones y lo operativo, lo diario, lo que yo tengo que pagar renta si mi negocio es físico, yo tengo que pagar software si trabajo con algo de computadoras o ofrezco algún tipo de servicio, o servicios de marketing, cuáles son mis gastos operativos, o sabes que yo estoy en una compañía de servicio, yo hago plomería, así yo tengo que tener 10 empleados que yo tengo que mantener también, porque el empleado tengo que pagarle. Porque el empleado espera su compensación. O sea, ¿qué tantos beneficios yo le puedo ofrecer a este empleado? Todo va en ese flujo de caja que yo tengo que tener una claridad total, porque una vez que yo haga ciertos compromisos de pago,
yo tengo que asegurar que el dinero entre y esté en la cuenta a la hora de cumplir esos compromisos de pago. Y el pilar 3, que ya lo habíamos visto, ¿cuál es? Una estrategia fiscal preventiva. ¿Cómo? Con una proyección, con una separación anticipada y con decisiones inteligentes. ¿Por qué? La proyección. ¿Cómo funciona la proyección? Pues yo hago un, un un forecast. Yo estoy mirando qué tanto yo pienso ingresar a mi negocio en el próximo año. Y para yo ingresar esa cantidad de dinero en mi negocio en el próximo año, ¿qué tanto yo tengo que gastar? ¿Cuáles serían mis costos operativos de generar esta cantidad de dinero? O la separación anticipada. Pues si yo generé 30,000 en el mes, ¿qué porcentaje de impuestos yo tengo que separar? Si yo genero 10,000 en el mes, ¿cuál es mi porcentaje de impuestos? ¿Qué tanto yo tengo que tener separado? Si al final no lo pago, perfecto, porque todo se arregló y yo no tuve que pagar tanto porque yo tuve costos operativos que minimizaron el impacto del ingreso. Sin embargo, yo estaba preparado. Yo tenía separada cierta cantidad de dinero para pagar impuestos y si me dieron la buena noticia de que no tengo que pagarlo, felicidades. O pagué impuestos estimados y ahora ¿saben qué? Me devolvieron dinero. Qué buena noticia, pero yo estaba listo. Ahora, lo otro, decisiones inteligentes, son los movimientos tácticos que me permiten optimizar la carga fiscal de manera legal y segura. ¿Se acuerdan que les hablaba de eso? O sea, no va a ser, nunca va a ser no pagar impuestos, porque si tenemos un negocio en los Estados Unidos, vamos a pagar impuestos. Va a ser optimizar la carga fiscal de manera legal y segura. O sea, no pago más de lo que debería y tampoco pago menos. Y uso todas las ventajas fiscales posibles para pagar la menor cantidad de impuestos posible, para pagar solamente lo requerido por ley. Porque ahora optimizo mi estrategia fiscal porque a la vez que me protege, también me ofrece beneficios fiscales. ¿Ven? Y esa es la silla de tres patas. No se trata de preparar impuestos, se trata de prepararse para los impuestos. Y si ven esta foto, fíjense cómo ese es el impacto fiscal, la carga tributaria. ¿Por qué es un impacto? Porque todos tenemos este impacto una vez al año. Una vez al año, todos hacemos una declaración de impuestos. Vivimos en los Estados Unidos, sí o sí, usted hace una declaración de impuestos. Y más, si tiene un negocio, definitivamente usted hace una declaración de impuestos. ¿Qué va a pasar? Que ese impacto siempre va a estar ahí, pero estos tres pilares me van a proteger. ¿Y cuáles son, habíamos dicho? La contabilidad, el flujo de efectivo y una estrategia fiscal inteligente. Y eso va a proteger al final del día mi capital. Fíjense en la cajita fuerte al final, intocable. ¿Dónde dio el impacto? En mi estructura que yo usé para protección. ¿Y qué pasó con mi capital? Se mantuvo intacto, se protegió, porque estaba fuera del alcance del impacto fiscal. ¿Cómo? Porque yo lo protegí con la contabilidad, con el flujo de efectivo y con una estrategia fiscal inteligente. Y eso construye una barrera para todos los meses del año. Y esa es la idea, estar protegido no solamente el día 15 de abril, si ese es el día que usted declara porque declara sus impuestos personales, o el 15 de marzo, que fue ayer, hoy, pues fue ayer, pero bueno, pues nos dieron hasta hoy, para los que tienen corporaciones o los que tienen partnerships. No se trata de que hoy yo tenía que entregar mi declaración de impuestos y wow, me fue súper mal porque tengo que pagar $20,000 y luego ya no me vuelvo a acordar de esto hasta el año que viene. Se trata más bien de que hoy estoy feliz porque finalmente hice mi declaración de impuestos, pagué lo que esperaba pagar, no me salieron con sorpresas, tenía el dinero en la cuenta para hacerlo. Y ahora me voy a volver a repetir lo que ya hice y a blindar nuevamente mi estructura para el año siguiente. Ya no, ya esto no se convierte en una maldición. Esto ya se convierte ahora en una bendición y se convierte en algo que me da alivio y que me permite seguir de manera creativa creciendo mi negocio y mejorando mis operaciones, porque
por lo menos el IRS no es un problema y por lo menos sé que mi dinero se encuentra protegido. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla y ahora sí, estamos casi a punto de terminar la clase y me gustaría saber sus reflexiones. ¿Qué han aprendido el día de hoy? Y si venga alguno a la cámara, acompáñenme, no sean malos. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué nos llevamos? Yo sé que lo pueden escribir en el chat, pero venga alguno a la cámara y cuénteme. ¿Qué más aprendió? ¿A cómo me pueden encontrar en Instagram como @keilayero? Aquí se lo pongo para que... Ah, sí, creo que lo mandé. Ay, ahí está. Ese es mi usuario de Instagram. Entonces, de lo que aprendimos el día de hoy, ya sabemos, esas son las palabras que vamos a repetir y que nos protegen. Cuando uno se le desintegra a uno el sistema y el sistema se cae, hay problemas. Y ahí sí, no, nadie te puede proteger del IRS, ni siquiera el mejor contador. O sea, puedes contratar al mejor contador, pero probablemente en ese momento ya no necesites un contador. Hay, hay ciertas personas que se dedican a litigar con el IRS y que se dedican a ayudarte cuando tienes problemas con el IRS, cuando te llegaron cartas, auditorías y todo eso. Probablemente en ese momento no va a ser un contador lo que tú necesites. Y lo que tú vas a necesitar en ese momento ya es alguien que te ayude a salir del problema. Y ese te va a costar un poco más caro que el contador, definitivamente. Entonces, María nos dice que debe tomar muy en serio los tres pilares del negocio. O sea, que María, a partir de mañana, bueno, de hoy, lo escribes en el espejo y cada vez que los mires ya te acuerdas que la contabilidad va a ser tu mejor amiga a partir de ahora. También que hay que preservar el dinero en el negocio y que también hay que crear una estrategia fiscal inteligente, ¿no? Vamos a la actividad número 5. Y esto sí me lo pueden poner acá en el chat. Vamos a calificar del 1 al 10 cómo se sienten con cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, en la contabilidad, ¿cómo se califican? Del 1 al 10, ¿qué soy? Un 3 de 10, un 6 de 10, un 9 de 10, un 10 de 10. ¿Cómo te calificas con respecto a la contabilidad? ¿Cómo te calificas con respecto a la contabilidad? ¿Qué calificación te das? Un 6 de 10, ok. ¿Quién más? 1 de 10. María, hay que resolverlo. ¿Qué más? Frank, tenemos un 6 de 10, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más nos cuenta? ¿Cómo se encuentra con respecto a la contabilidad? Pregunta número 2. Con respecto al flujo operativo, al dinero que entra y sale del negocio y que también yo lo tengo controlado. ¿Cómo se califican del 1 al 10? Ok, un 1 de 10. Ok, ¿qué más? Un 2 de 10. Sí duele, ¿verdad? A veces sí logramos organizar la contabilidad, pero la parte operativa duele, porque a veces operamos sin dinero en la cuenta y te puedes preguntar, ¿y cómo le hice? Porque estás haciendo magia. O sea, no sabías que eras mago, pero con el negocio haces magia porque no tienes dinero, pero sigues operando y sigues pagando a los empleados, pero te crea un estrés muy grande. Un 5 nos dicen por acá, ¿se dan cuenta? Entonces, aunque en la contabilidad algunos dijeron que, ¿sabes qué? Ese es mi punto fuerte, yo todavía voy por el 6 porque de perdido yo llevo mis registros contables, no importa, yo lo hago. Pero ya con el flujo de efectivo es como que, eso dolió, eso dolió. Y con respecto a una estrategia fiscal preventiva, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se califican en ese aspecto? En el número 3. Estrategia fiscal preventiva.
Ok, un cero. No estaba el cero en la lista. Un uno, ok. Ok, ¿qué más nos dice? Un uno, ok. Y esa es la que más duele, ¿verdad? Porque no tenemos, sentimos que no tenemos toda la información financiera que necesitamos, un 3. Sentimos que no tenemos toda la información financiera que necesitamos y entonces sabemos que podríamos estar ahorrando en impuestos, sin embargo no ahorramos, pagamos de más. Sabemos que podríamos estar haciendo mejores cosas con el dinero, pero no lo logramos tampoco. Entonces ahí se siente, sí, se siente pesado, chicos. Entonces, em, la tarea, pues completen las actividades, escriban notas y la tarea va a ser básicamente escribir cuál fue su mayor revelación el día de hoy. ¿Cuál fue ese aha moment que ustedes dijeron, ok, hoy entendí esto? Hoy me tengo que ocupar de esto. Recuerden, en la vez pasada nos quedamos con un pequeñito plan de acción. ¿Sabes qué? Me voy a ocupar por revisar mis números cada semana, ya no voy a usar mi cuenta personal para el negocio, me voy a dedicar a eso. Ahora, en el de hoy es, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Qué te llevas en la clase? ¿Y cómo vas a utilizar estos tres pilares que sabes que protegen el negocio para a partir de ahora empezarte a blindar? No va a ser un proceso que va a ocurrir de la noche a la mañana. Recuerden que tenemos que cambiar manera de pensar, tenemos que cambiar hábitos, tenemos que cambiar comportamiento, tenemos que cambiar probablemente cómo vemos muchas cosas y cómo hacemos muchas cosas. Pero al final del día, si lo hacemos un proceso constante en nuestra vida, vamos a lograr empezar a mover el negocio de manera diferente y sobre todo vamos a lograr proteger el negocio para librarnos de ese enemigo que todos tenemos cuando nos toca declarar impuestos, que es el tío Sam, el tío querido que no es tan querido, especialmente en esta época del año. En la primavera ya no quieres tanto al tío porque ya sabes que te toca rendir cuentas y entonces ahí es que duele un poquito. Entonces, chicos, les comparto nuevamente la tarea. Y les voy a volver a pasar el número porque para los que no se comunicaron, por si acaso lo perdieron en el chat, les vuelvo a pasar mi número para que me cuenten cuál fue de todo lo que aprendieron el día de hoy, qué, qué es lo que más le impactó y qué es lo que más quieren poner en práctica. Y pues levanten la mano en el chat o digan yo si los veo en la clase de mañana, porque mañana pues es nuestra última clase. Eh, Me encantaría poder responder sus preguntas, hacerla un poco más participativa, que vengan con la idea de venir a la cámara, hacerme preguntas, porque como es nuestra última clase, sí será bueno que ya tengamos, ok, qué es lo que hay que implementar y, o sea, qué más me gustaría saber, qué más me gustaría ver. Sabes que tengo este tipo de negocio, no sé cómo aplicar esto específicamente a mi modelo de negocio. Entonces, los espero a todos mañana. Espero que puedan participar mañana también y que puedan contarme y hacerme preguntas. Aprovechen el espacio que ha sido de ustedes por estos 3 días para hacer preguntas y para querer saber más de cómo implementar esta estructura financiera que les permita crecer su negocio, pero no solo crecerlo, sino también protegerlo y brindarlo. Son unos cuantos aquí que ya se comprometieron a estar mañana con nosotros acá. Pues el del iPhone, no sé cómo se llama, pero le digo. Está bien, pues nos vemos mañana a la misma hora, 7 de la noche, hora de Houston. En los demás horarios los que se encuentran en distintos estados, pues ahí nos vemos. Y que pasen una feliz noche. Y pues déjenme tomarles una foto. Vamos a tomarles una foto por acá. Ay, voy a ponerla aunque no tengan las caritas por ahí, pero para yo saber que estaban, sí les voy a tomar una foto por acá. Una foto aquí para saber que estaban todos por aquí. Ok, ok, por ahí andaban. Y bueno, pues chicos, buenas noches. Nos vemos mañana para continuar con la clase. Bye. Muchas gracias.
Hasta Hasta mañana. luego, buenas Nos noches. vemos. Gracias.